Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día jueves 17 de septiembre del año 2020. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años y soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional con una trayectoria ya de más de 35 años, durante la cual en todos los casos hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los mexicanos. En este video vamos a analizar quién es un auténtico asesor fiscal. Hoy en día los problemas fiscales que enfrentan los contribuyentes son variados y son muchísimos. Prácticamente todos los contribuyentes mexicanos, por lo menos latentemente, tienen problemas fiscales. Incluso las personas físicas que tienen bienes y dinero que no están inscritas en el RFC. Si algo nos iguala a todos los mexicanos que tenemos bienes y dinero, es prácticamente la circunstancia de que todos tienen una situación fiscal irregular y por lo tanto que todos corren el grave riesgo de que actualmente o en los próximos años enfrenten severos problemas fiscales que provoquen que en un abrir y cerrar de ojos los mexicanos pierdan su patrimonio, negocios, dinero y libertad. ¿Esto necesariamente tiene que ser así? ¿Necesariamente tendrá que ocurrir eso? Que la mayoría de mexicanos, por problemas fiscales, en el futuro perdamos patrimonio, negocios, dinero y libertad. ¿No hay otra alternativa? Claro que sí. Claro que sí hay otra alternativa, y es precisamente que los contribuyentes, que en su inmensa mayoría tienen una situación fiscal irregular, aún los no inscritos en el RFC, regularicen su situación fiscal en forma espontánea antes de que la autoridad fiscal les envíe una carta de invitación o les inicie una revisión fiscal. Porque ya notificada una carta de invitación o iniciado el ejercicio de una revisión fiscal, se reducen considerablemente las probabilidades de salir exitoso. Hoy más que nunca, la única asesoría y defensa fiscal eficaz es la preventiva. Bien, entonces, si los contribuyentes que tienen una situación fiscal irregular, que son casi todos, regularizaran su situación fiscal, ¿cuál sería la consecuencia? Que en los próximos años esos contribuyentes inteligentes que regularizaron su situación fiscal espontáneamente antes de que les llegara una carta de invitación o una revisión fiscal, esos mexicanos, esos contribuyentes inteligentes, en los próximos años conservarían su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer un contribuyente que tiene una situación fiscal irregular para corregirla? Para corregir su situación fiscal y alejar de su vida el peligro de perder patrimonio, negocios, dinero y libertad. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues acercarse a un auténtico asesor fiscal para que éste, apoyado en sus profundos conocimientos fiscales, regularice la situación fiscal de ese contribuyente, y como consecuencia de esa regularización fiscal ya no existe el riesgo de que en los próximos años pierda patrimonio, negocios, dinero y libertad. Entonces la solución está en que el contribuyente irregular acuda con un auténtico asesor fiscal. Aquí la cuestión a dilucidar es cómo saber quién es un auténtico asesor fiscal. Y exactamente ese es el tema central de este video. ¿Qué es un auténtico asesor fiscal? ¿O quién es un auténtico asesor fiscal? Normalmente pensamos todos, contribuyentes, contadores y abogados,
que los contadores son asesores fiscales, que los abogados fiscalistas son asesores fiscales, que los maestros y los doctores en derecho fiscal son asesores fiscales. La pregunta sería, ¿es esto cierto? ¿Todo contador público, todo abogado fiscalista, todo maestro y todo doctor en derecho fiscal realmente son auténticos asesores fiscales? Bien, pues vamos a tratar de contestar este interrogante en este video. Bien, un auténtico asesor fiscal es un profesionista, contador público o abogado, que puede proporcionar asesoría fiscal a los contribuyentes precisamente porque es experto en toda la materia fiscal. Alguien que no es experto en toda la materia fiscal, que no conoce toda la materia fiscal, que aquí tiene toda la materia fiscal, no es asesor fiscal. Porque si no conoce toda la materia fiscal, está materialmente impedido para proporcionar a los contribuyentes asesoría fiscal. Es importante destacar que el 95% de la materia fiscal está contenida en el Código Fiscal de la Federación y solo un 5%, cuando mucho, de la materia fiscal está reglamentada en las leyes de impuestos. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado. De tal suerte que si un contador público o un abogado fiscalista solamente conoce las leyes de impuestos, aunque las conozca a fondo, lo más que conoce es el 5% de la materia fiscal. Consecuentemente no es un experto en toda la materia fiscal, no conoce toda la materia fiscal y por lo tanto no está en condiciones de dar asesoría fiscal y no es un auténtico asesor fiscal. Por eso, para que un contador público o un abogado fiscalista sean auténticos asesores fiscales, es menester que conozcan el 100% del contenido del Código Fiscal de la Federación y no únicamente que lo conozcan, sino que se lo sepan de memoria y lo tengan totalmente incorporado a su cerebro. No somos asesores fiscales porque tenemos nuestra agenda fiscal, porque tenemos nuestro código fiscal. No. Un asesor fiscal, un contador o un abogado fiscalista es asesor fiscal porque todo el Código Fiscal de la Federación lo tiene incorporado en su cerebro, porque se sabe de memoria el Código Fiscal de la Federación. En esas condiciones, quien no conoce y se sabe todo el Código Fiscal de la Federación no es un auténtico asesor fiscal, ya que no puede proporcionar asesoría fiscal, pues al no conocer el Código Fiscal de la Federación, consecuentemente, no conoce toda la materia fiscal que en un 95% está contenida exactamente en el Código Fiscal de la Federación. Vamos a demostrar lo siguiente. El Código Fiscal de la Federación reglamenta, por ejemplo, entre otras cosas, reglamenta todas las consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que equivocadamente no están inscritos en el RFC. Las consecuencias aplicables a los contribuyentes inscritos en el RFC que equivocadamente no tienen localizado su domicilio fiscal. A los contribuyentes inscritos en el RFC que no llevan contabilidad o no la conservan por los plazos que marca la ley, o a los contribuyentes que llevan su contabilidad en forma distinta a como lo exige el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. También el Código Fiscal de la Federación reglamenta las graves consecuencias aplicables a los contribuyentes que no presentan
todas sus declaraciones de impuestos o que las presentan con falsedades. El Código Fiscal contiene todas las consecuencias aplicables a los contribuyentes que no pagan correctamente sus impuestos propios, pero también las consecuencias aplicables a los contribuyentes que no enteran con oportunidad y en su totalidad las retenciones de contribuciones que realizan. El Código Fiscal de la Federación también contempla las graves consecuencias aplicables a quienes no atienden una revisión fiscal, a quienes se oponen a ella, a quienes ponen obstáculos para que la autoridad lleve a cabo sus revisiones fiscales. El Código Fiscal de la Federación contempla las graves consecuencias aplicables a quienes no pagan o no garantizan los créditos fiscales que la autoridad le determina. El Código Fiscal reglamenta el procedimiento administrativo de ejecución, el embargo de los bienes, la sustracción de los bienes inmuebles, el registro del embargo de los bienes inmuebles, la intervención de las negociaciones, los avalúos insignificantes de los bienes embargados, el remate de los bienes. Todo eso está perfectamente reglamentado en el Código Fiscal de la Federación. Pero también el Código Fiscal reglamenta las causales de determinación, las causales de responsabilidad solidaria. ¿En qué casos los representantes legales de una persona moral son responsables solidarios? Los socios o accionistas, los que ejercen la patria potestad, la tutela. El Código Fiscal de la Federación reglamenta la determinación presuntiva. ¿En qué casos procede la determinación presuntiva? ¿Cómo se lleva a cabo la determinación presuntiva que genera que los contribuyentes tengan a su cargo créditos inflados muy por encima de los adeudos reales en que incurrió realmente ese contribuyente? También el Código Fiscal de la Federación reglamenta las presunciones legales, reglamenta los casos en los cuales la autoridad puede restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para expedir comprobantes. El Código Fiscal reglamenta las infracciones fiscales y las sanciones, que son normalmente multas, actualmente algunas con montos verdaderamente exagerados, y también una de las sanciones que reglamenta el Código Fiscal es exactamente la clausura temporal. También reglamenta los delitos fiscales, no únicamente los de defraudación fiscal y equiparados, sino infinidad de delitos fiscales en los que pueden incurrir los contribuyentes, y además las penas aplicables a quienes cometen esos delitos. Quiero comentar con ustedes que casi todo incumplimiento a una obligación fiscal está tipificada como delito fiscal. Por ejemplo, no inscribirse por más de 12 meses en el RFC, delito fiscal. No tener localizado el domicilio fiscal, delito fiscal. No llevar o no conservar contabilidad, delito fiscal. No presentar las declaraciones, delito fiscal. No pagar los impuestos propios, delito fiscal. No enterar las retenciones, delito fiscal. No atender una revisión fiscal, oponerse a ella, obstaculizarla, delitos del orden federal. No entregar los bienes que se dejaron en calidad de depósito en un embargo, depositaría infiel, delito fiscal, etcétera, etcétera. Todo esto está reglamentado en el Código Fiscal de la Federación. Como vemos, el Código Fiscal de la Federación reglamenta todas las facultades que las autoridades fiscales tienen para privar a los contribuyentes de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Si tú únicamente conoces la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado, no eres asesor fiscal, porque desconoces todo lo que hemos dicho. Las consecuencias legales de no estar inscrito, de no estar localizado el domicilio, de no llevar o conservar contabilidad, de no presentar declaraciones, de no pagar los impuestos propios, de no enterar las retenciones, de no atender una revisión fiscal, de no pagar o garantizar los créditos fiscales. No sabes las causales de responsabilidad solidaria, las presunciones legales, las causales de determinación presuntiva. No conoces las infracciones fiscales, las sanciones, los delitos, las penas. Entonces, de nada sirve conocer toda
la ley del impuesto sobre la renta y toda la ley del impuesto al valor agregado, si desconoces el Código Fiscal de la Federación, porque es el Código Fiscal de la Federación el ordenamiento que contempla todas las facultades que la autoridad fiscal tiene para privar a los mexicanos de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Quienes trabajan para las autoridades fiscales, para el fisco, para el SAT, todos los días aplican con contundencia el Código Fiscal de la Federación y aplican con contundencia el Código Fiscal de la Federación precisamente para privar a los mexicanos de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Afortunadamente, el Código Fiscal de la Federación, que es el ordenamiento que contempla todas las facultades que la autoridad tiene para privar de su patrimonio, negocios, dinero y libertad a los contribuyentes, ese mismo ordenamiento puede ser utilizado por los auténticos asesores fiscales para proteger, defender y conservar el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los mexicanos. ¿De dónde se saca la vacuna o el antídoto para combatir los efectos negativos que produce la picadura, por ejemplo, de un alacrán o de una víbora? ¿De dónde? La vacuna se saca exactamente del veneno del alacrán o del veneno de la víbora, ¿verdad? Todo veneno encierra en sí mismo su antídoto. Todo problema encierra en sí mismo su solución. Y el Código Fiscal de la Federación, que es el arma que la autoridad tiene para privar a los mexicanos de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, puede servir el mismo Código Fiscal de la Federación como escudo que permita que los contribuyentes protejan, defiendan y conserven con eficacia su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Por lo tanto, un auténtico asesor fiscal es un experto en la materia fiscal que conoce todo el Código Fiscal de la Federación y que aplica el Código Fiscal de la Federación con la finalidad clara y precisa de proteger, defender y conservar con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Quienes no conocen Código Fiscal de la Federación, al no conocer los riesgos que acechan a los contribuyentes, están impedidos, por un lado, para evitar esos peligros, y por otro lado, para, ya actualizado el problema, reducir las consecuencias negativas al mínimo o eliminarlas de plano. ¿Por qué? Pues porque no conocen el Código Fiscal de la Federación. El fisco es eficaz en su tarea cotidiana de privar a los contribuyentes de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, porque sus empleados y funcionarios todo el día y todos los días aplican el Código Fiscal de la Federación con contundencia. Y vean ustedes nada más, la inmensa mayoría de empleados y funcionarios que trabajan para el SAT y en general para las autoridades fiscales, la mayoría no son maestros en Derecho y no son doctores en Derecho. Pero todos los empleados y funcionarios públicos aplican con contundencia el Código Fiscal de la Federación. Llevan a cabo aseguramientos precautorios, embargos precautorios, embargos definitivos, llevan a cabo la imposición de multas, la formulación de querellas, determinan responsabilidad solidaria, llevan a cabo procedimientos de determinación presuntiva, restringen temporalmente el uso de sellos digitales, aplican las presunciones legales, etcétera, etcétera. Todo apoyados en el Código Fiscal de la Federación, y con eso los empleados y servidores públicos que trabajan para el SAT y para el fisco en general, hacen que la vida de los contribuyentes sea un verdadero calvario. Y repito, ninguno de ellos prácticamente es maestro en Derecho Fiscal o doctor en Derecho Fiscal, porque de nada sirve que seamos contadores, abogados, maestros o doctores en Derecho Fiscal
si no conocemos el Código Fiscal de la Federación. Todo contador público, abogado, fiscalista, maestro y doctor puede ser un auténtico asesor fiscal con el único requisito de que conozca todo el Código Fiscal de la Federación. El gobierno está feliz, así como el gran capital mundial, de que prácticamente todos los contadores, abogados, maestros y doctores ignoren el contenido del Código Fiscal de la Federación. Y esa es una realidad irrefutable. Casi ningún contador, abogado, maestro, doctor compra libros de Código Fiscal de la Federación. Casi ninguno asiste a cursos de Código Fiscal de la Federación. Casi ninguno ha leído en su totalidad, por lo menos leído, el Código Fiscal de la Federación. No lo aplican en sus quehaceres cotidianos el Código Fiscal de la Federación. Hay quienes tienen meses que no han abierto el Código Fiscal de la Federación y eso evidentemente trae como consecuencia que contadores públicos, abogados, maestros y doctores no sean auténticos asesores fiscales. Con todo lo que ya hemos dicho, queda claro que un auténtico asesor fiscal es un profesionista, necesariamente contador público o abogado, experto en toda la materia fiscal, conocedor del 100% del contenido del Código Fiscal de la Federación, profesionista que con base en su profundo y total conocimiento de la materia fiscal, proporciona asesoría fiscal preventiva y reparativa a los contribuyentes con la finalidad de protegerles, defenderles y conservarles su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Un contador público o un abogado que no tiene como finalidad en cada caso concreto, en cada problema que atiende, que no tiene como finalidad conservar el patrimonio, negocios, dinero y libertad, aunque sea contador, aunque sea abogado fiscalista, no es un auténtico asesor fiscal. Los graves problemas fiscales actuales que enfrentan y que van a enfrentar prácticamente todos los contribuyentes, porque repito, casi todos tienen una situación fiscal irregular, ¿verdad? Esos graves problemas fiscales de vanguardia, de actualidad, novedosos, no se resuelven con simples recursos administrativos de revocación, no se resuelven con juicios contenciosos administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no se resuelven en carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República, no se resuelven en procesos penales ante el Poder Judicial de la Federación, ni en juicios de amparo. Los graves problemas de los contribuyentes no se evitan ni se resuelven en medios de defensa, sino con una asesoría adecuada, una adecuada asesoría fiscal, preferentemente preventiva, proporcionada con base en el Código Fiscal de la Federación. Cualquier problema fiscal que tú tengas, su solución favorable a ti está contenida en los artículos del Código Fiscal de la Federación. Si el abogado o contador conoce todo el Código Fiscal de la Federación y es un auténtico asesor fiscal, va a encontrar la solución a tu problema. Pero si el abogado o contador al que le estás planteando tu problema no conoce el Código Fiscal de la Federación, no podrá darte ninguna solución y necesariamente algún día vas a perder patrimonio, negocios, dinero y libertad. El contador público, el abogado, que todo lo quiere arreglar acudiendo al SAT, a las invitaciones del SAT, o con medios de defensa, vamos a promover un recurso de revocación, vamos a promover un amparo, vamos a promover un juicio. Esos contadores y abogados
que todo lo quieren resolver acudiendo a las invitaciones del SAT o promoviendo medios de defensa, no conocen la materia fiscal. No conocen el 100% del Código Fiscal de la Federación. No son auténticos asesores fiscales y no pueden, aunque quieran, no están en condiciones reales de proteger, defender y conservar con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Es de desearse que todos los contadores públicos y todos los abogados inteligentemente se preparen, se capaciten y se transformen en auténticos asesores fiscales, conocedores de toda la materia fiscal, que se sepan de memoria el 100% del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Que se transformen en auténticos asesores fiscales, expertos en proteger, defender y conservar con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad, a fin de que en los próximos años todos los mexicanos sigamos siendo propietarios de nuestro patrimonio, de nuestros negocios, dinero y libertad, ¿verdad? Para que nosotros y nuestros descendientes todos tengamos probabilidades reales de llevar una existencia digna de seres humanos. Como lo decía yo, para ser asesor fiscal no basta con ser contador público o abogado. No basta con tener nuestro Código Fiscal de la Federación. Es menester que todo el contenido del Código Fiscal de la Federación esté aquí. Si yo no sé Código Fiscal de la Federación en una reunión de trabajo, ¿qué le pregunto al cliente? ¿Cómo puedo formular preguntas si mi cerebro está en blanco? Si no conozco Código Fiscal de la Federación. En cambio, cuando yo conozco Código Fiscal de la Federación y me lo sé de memoria, ¿verdad? Yo sé qué preguntarle. Y al ir recibiendo las respuestas, yo sé lo que la autoridad le puede aplicar a este contribuyente. Y entonces yo estoy en condiciones reales de proponer, de sugerir soluciones apegadas al derecho que eviten que el contribuyente tenga problemas a futuro, precisamente sacándolo de la irregularidad, corrigiendo su situación fiscal, o si ya tiene el problema encima, yo con todo el conocimiento del Código Fiscal de la Federación sé qué preguntarle y de acuerdo a sus respuestas yo puedo encontrar la mejor solución que elimine por completo las graves consecuencias que le quiere aplicar la autoridad, o por lo menos que se reduzcan al mínimo esas graves consecuencias. Pero todo eso se puede hacer siempre y cuando se conozca el Código Fiscal de la Federación. Nosotros tenemos un libro que se llama Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal, que es un manual que lleva de la mano a los contadores públicos y a los abogados para convertirse en auténticos asesores fiscales. No faltará el que diga que este video lo hice con el único fin mercantilista de vender mi libro. El libro tiene un costo de 380 pesos. Nadie se hace rico vendiendo libros con un valor de 380 pesos. La finalidad de escribir este libro, de difundirlo y de compartirlo con los contadores y abogados y con los contribuyentes, porque este libro es entendible por cualquier persona, es precisamente que contribuyentes, contadores y abogados estemos preparados para proteger, defender y conservar con eficacia nuestro patrimonio. ¿Sí está claro? Entonces, no hablamos de este libro porque mi intención sea venderlo y con esas ventas hacerme millonario. No. Nosotros hablamos porque sabemos que este libro puede ayudar a que mucho contador público y mucho abogado fiscalista se conviertan en auténticos asesores fiscales, esto en beneficio propio,
porque al vender servicios profesionales de calidad, incrementan sus ingresos y en beneficio de los contribuyentes, porque estos al recibir servicios profesionales fiscales correctos, pueden conservar su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Me permitiré leer la contraportada de este libro para que se den una idea de su contenido. En las licenciaturas no se prepara a los contadores públicos y a los abogados para que sean auténticos asesores fiscales, expertos en la protección, defensa y conservación del patrimonio, propiedades, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Y en las maestrías y doctorados en Derecho Fiscal, tampoco se prepara a los profesionistas para ser auténticos asesores fiscales. La materia fiscal está reglamentada fundamentalmente en el Código Fiscal de la Federación, el cual consigna las graves consecuencias legales previstas para los contribuyentes que incumplen con sus obligaciones fiscales, entre las cuales encontramos la pérdida de su patrimonio, propiedades, negocios, dinero y libertad. Por tanto, un auténtico asesor fiscal es el contador público o el abogado fiscalista, experto en toda la materia fiscal y conocedor del contenido total del Código Fiscal de la Federación, capacitado por ello para proteger, defender y conservar con eficacia el patrimonio, propiedades, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Tú, contador público o abogado fiscalista, con tu esfuerzo, dedicación, estudio, entrega, constancia, perseverancia, creatividad y pasión, al igual que la oruga se transforma en una hermosa mariposa, exactamente igual puedes transformarte en un auténtico asesor fiscal, aclarándote que nadie puede hacer este trabajo por ti, solo tú. Este libro pretende colaborar contigo en dicha transformación. Todos los problemas fiscales que aquejan a los contribuyentes tienen una solución, pero los únicos que pueden encontrar esa solución a la diversa problemática fiscal que hoy enfrentan los contribuyentes, los únicos que pueden encontrar las soluciones que protejan, defienden y conserven patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes, los únicos son los auténticos asesores fiscales. Bien, estimados colegas, ojalá tomen en serio el contenido de este video y con su esfuerzo, con su preparación, con su trabajo, se conviertan en auténticos asesores fiscales, lo que redundará en su beneficio personal, profesional, económico y en beneficio de todos los contribuyentes que podrán conservar en los próximos años, gracias a ustedes, su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Quien no sea un auténtico asesor fiscal por no conocer el Código Fiscal de la Federación, está materialmente impedido para proteger el patrimonio, negocios, dinero y libertad. Muy buenas tardes, colegas, compatriotas mexicanos. Sean muy felices. Muy buenas tardes.